¿Cuánto tiempo permanece un alma en la tierra después de la muerte? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este enigma tan profundo y misterioso? Son preguntas que han desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Es un tema que ha generado debates, discusiones y, sobre todo, una constante búsqueda de respuestas. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha querido entender qué sucede en el instante exacto en que exhalamos nuestro último aliento. La muerte no es solo el final de la vida física, sino un concepto que involucra el alma, el destino y lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Tal vez alguna vez, en la quietud de la noche, te hayas preguntado sobre ese paso, sobre el velo que separa esta vida de la siguiente. ¿Es la muerte realmente el final de todo o, como algunos sugieren, es solo el inicio de algo más grande? Un proceso eterno que trasciende nuestra comprensión humana. En este viaje de descubrimiento, profundizaremos en las enseñanzas bíblicas, explorando lo que las Escrituras revelan acerca del destino del alma después de la muerte. La pregunta es profunda, no solo desde una perspectiva filosófica, sino también espiritual, ya que lo que sucede con nuestra alma tiene implicaciones en el propósito de la vida y el destino final de cada ser humano. Así que prepárate para sumergirte en las enseñanzas de la Biblia que, aunque misteriosas, ofrecen consuelo y dirección. La muerte es uno de los mayores misterios que enfrentamos como seres humanos. Desde el simple momento en que nacemos, sabemos que la muerte es inevitable, pero no entendemos completamente qué sucede después de ella. Según la Biblia, la muerte no es el final, sino una transición. En el libro de Génesis se nos muestra cómo Dios creó al hombre. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Este aliento de vida es lo que distingue a los humanos de otras criaturas, porque es el Espíritu de Dios en nosotros. La vida, según las Escrituras, es más que solo existencia física. Es un regalo divino que involucra tanto lo físico como lo espiritual. Cuando alguien muere, el cuerpo físico regresa a la tierra, pero el alma, esa parte inmortal y eterna, sigue existiendo. Esto lo encontramos claramente en Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De acuerdo con la Biblia, al morir, el cuerpo se descompone, pero el alma sigue viva. Este es un concepto importante, porque según las Escrituras, el alma nunca deja de existir, sino que continúa su viaje en un estado diferente. La muerte no debe verse como una aniquilación, sino como una transición hacia una nueva fase de existencia, en la que el alma se separa del cuerpo físico para entrar en una nueva dimensión espiritual. Es importante comprender que, según la Biblia, la muerte no es solo un proceso biológico, sino una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo físico muere y regresa al polvo, pero el alma sigue existiendo, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de tormento. Esta distinción es crucial para entender la naturaleza de la vida después de la muerte. En las Escrituras, la muerte a menudo es comparada con el sueño, pero no en el sentido de una inconsciencia total. El alma no está dormida ni inactiva, sino que continúa su existencia, aunque en un estado diferente. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Aquí, el término dormir no implica que el alma esté inactiva, sino que hace referencia al descanso del cuerpo, mientras el alma sigue viva. Este concepto de la muerte, como un sueño, refleja la transición entre dos estados de existencia, el terrenal y el espiritual. La muerte, entonces, es solo un paso hacia una nueva realidad. Según la Biblia, las almas no permanecen en un estado de inconsciencia, sino que pasan inmediatamente a un destino eterno, ya sea el paraíso o el Hades. No hay una espera intermedia en la tierra.
y la idea de que las almas vagan por el mundo terrenal es un concepto que no se ajusta a las enseñanzas bíblicas. La naturaleza del alma es fundamental para comprender lo que sucede después de la muerte. Según la Biblia, el alma es la esencia eterna de nuestro ser, lo que realmente somos más allá de nuestro cuerpo físico. Jesús mismo enseña sobre esta distinción en Mateo 10:28, cuando dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Este versículo subraya que el alma no se destruye con la muerte del cuerpo. El alma sigue existiendo y está destinada a un juicio, ya sea para gozar de la presencia de Dios o para enfrentar la separación eterna. Este concepto es central en la Biblia, ya que nos enseña que la vida espiritual tiene un propósito más allá de nuestra existencia terrenal. El alma, creada a imagen de Dios, tiene un valor eterno, y su destino depende de nuestra relación con el Creador. En Génesis 1:27 se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que nuestras almas son preciosas y tienen un destino eterno. Así, la muerte no es el fin, sino el principio de una nueva fase en la vida del alma, ya sea para experimentar la paz eterna en la presencia de Dios o la separación definitiva de Él. En la Biblia, la muerte no es vista como algo caótico o accidental, sino como parte del plan soberano de Dios. En Job 14:5 se nos recuerda: «Los días del hombre están determinados. Tú has decretado el número de sus meses y le has puesto límites que no puede cruzar». Esto significa que, aunque la muerte sea un misterio, no es un evento que ocurra por azar. Cada vida tiene un propósito, y Dios tiene pleno control sobre el momento de nuestra partida. Este versículo nos ofrece consuelo, ya que nos asegura que nuestras vidas están bajo el cuidado divino, y que incluso en la muerte estamos bajo su soberanía. Además, el Salmo 139:16 también refuerza esta idea al decir: «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todos los días ordenados para mí estaban escritos en tu libro, antes de que uno de ellos llegara a existir». De acuerdo con las Escrituras, no solo nuestra existencia, sino también el momento exacto de nuestra muerte, está determinado por Dios. Este conocimiento nos da paz, pues sabemos que nuestras vidas no están gobernadas por el azar, sino por un Creador que cuida cada detalle de nuestra existencia. Al entender esto, podemos enfrentar la muerte con una perspectiva diferente, sabiendo que está bajo el control perfecto de Dios. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con su alma? La Biblia nos proporciona respuestas claras y, a menudo, reconfortantes. En Lucas 23:43, Jesús le habla al ladrón arrepentido en la cruz y le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este versículo revela una verdad fundamental. No hay un periodo de espera ni un limbo intermedio. En el momento de la muerte, el alma de los creyentes es llevada directamente a la presencia de Dios. Jesús no le dijo al ladrón: «Algún día estarás conmigo en el paraíso», sino que le aseguró que sería en ese mismo día. Este es un consuelo profundo para aquellos que creen en Cristo, pues significa que, al morir, inmediatamente entran en un estado de descanso y paz en la presencia de Dios. La idea de que las almas de los creyentes van directamente al paraíso es confirmada en las Escrituras, donde se nos enseña que, al morir, los justos están con el Señor, sin ningún período de espera. Esta enseñanza también se refleja en Eclesiastés 12:7, que dice: «El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Así, la muerte para los creyentes no es el final, sino una transición directa a la vida eterna con Dios. La parábola del hombre rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16, 19, 31, nos ofrece una visión clara de lo que ocurre después de la muerte y refuerza la enseñanza de que no hay un estado intermedio en la tierra para las almas. En esta historia,
Jesús narra cómo un hombre rico vivió en lujo mientras Lázaro, un mendigo, sufría a su puerta. Ambos mueren, pero sus destinos son muy diferentes. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo, mientras que el hombre rico va al Hades, un lugar de tormento. Lo impactante de esta parábola es que no hay espera ni vagar por la tierra después de la muerte. En cuanto las almas de ambos dejaron sus cuerpos, fueron llevadas a su destino final. Además, el hombre rico en el Hades tiene plena conciencia de su situación y recuerda su vida terrenal, lo que indica que la conciencia del alma no termina con la muerte física. Esta parábola es fundamental porque enseña que la muerte no es el fin del ser humano, sino solo el comienzo de una nueva etapa, donde el alma enfrenta su destino eterno, ya sea en la presencia de Dios o separado de Él en un lugar de tormento. La historia de Lázaro también subraya un principio importante en las Escrituras. Los ángeles desempeñan un papel esencial en la transición del alma desde este mundo hacia el siguiente. En el caso de Lázaro, los ángeles lo acompañan y lo llevan al seno de Abraham. Este detalle no es solo simbólico, sino que resalta la protección divina durante este proceso. Los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. En Hebreos 1:14 se nos recuerda: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación? Esta imagen reconfortante nos recuerda que no estamos solos en el momento de nuestra partida. Los creyentes en Cristo tienen la seguridad de que serán acompañados por los ángeles hacia la presencia de Dios, sin temor ni angustia. Este aspecto divino de la muerte nos ofrece consuelo, pues sabemos que, incluso en la transición de la vida terrenal a la vida eterna, Dios está presente y nos guía, asegurando que lleguemos a nuestro destino eterno en paz y seguridad. Un tema importante que surge al considerar el destino del alma después de la muerte es el de los lugares temporales que las almas pueden experimentar antes del juicio final. Según la Biblia, existen dos destinos inmediatos para las almas: el paraíso y el Hades. El paraíso es un lugar de descanso y paz en la presencia de Dios para aquellos que han sido justos durante su vida. En Lucas 23:43, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», nos muestra que los creyentes van inmediatamente a estar con el Señor. Este paraíso es un estado de consuelo y tranquilidad, donde el alma disfruta de la cercanía con Dios, sin más sufrimiento ni dolor. Por otro lado, el Hades es el destino temporal para los injustos, aquellos que no han aceptado a Dios en su vida. El Hades es un lugar de tormento, separación de Dios, y espera el juicio final. En Apocalipsis 20:13 se menciona que al final de los tiempos, el Hades será lanzado al lago de fuego, lo que representa la condena eterna para aquellos que no recibieron la salvación. Así, la muerte no es solo una separación del cuerpo, sino una transición hacia un destino eterno, ya sea en la presencia de Dios o en la separación definitiva de Él. En cuanto a la pregunta de si las almas permanecen en la tierra por un tiempo después de la muerte, la Biblia es muy clara. No existe un período de 1900 tiempo espera en el que las almas vaguen por el mundo terrenal. A pesar de que las culturas populares y las experiencias subjetivas han influido en la creencia de que las almas pueden quedarse en la tierra para resolver asuntos pendientes o proteger a sus seres queridos, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Eclesiastés 9:5 nos dice claramente: «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, porque su memoria cae en el olvido». Este versículo refuerza la idea de que los muertos no tienen conocimiento ni influencia sobre lo que ocurre en el mundo de los vivos. La Biblia nos advierte sobre la posibilidad de engaños espirituales,
donde demonios o espíritus malignos pueden disfrazarse de los muertos para confundir a los vivos. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no debemos creer en la idea de que las almas de los muertos siguen presentes en la tierra, ya que todo eso puede ser una manifestación de fuerzas espirituales malignas. La creencia en los fantasmas y en las apariciones de los muertos es común en muchas culturas, pero, según la Biblia, no hay un respaldo para la idea de que las almas de los muertos vaguen por la tierra. De hecho, las Escrituras nos enseñan que la relación de un alma con el mundo terrenal termina en el momento de la muerte. Eclesiastés 9:6 declara: «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Este versículo nos muestra que, tras la muerte, las almas no tienen conocimiento de los eventos que ocurren en la tierra, ni pueden influir en la vida de los vivos. La Biblia también nos da una clara advertencia en cuanto a las experiencias de personas que creen haber tenido encuentros con los muertos. Según las Escrituras, tales experiencias pueden ser engaños espirituales, ya que los demonios tienen la capacidad de imitar la apariencia de los muertos para confundir a las personas. La enseñanza bíblica nos llama a ser cautelosos y a no dejarnos llevar por creencias populares o experiencias subjetivas. Como cristianos, debemos aferrarnos a lo que la palabra de Dios enseña, ya que ella es nuestra fuente de verdad y nos protege de los engaños espirituales que existen en el mundo. En la Biblia, las historias de personas que parecen haber visto espíritus o apariciones no deben ser interpretadas como evidencia de que las almas de los muertos permanecen en la tierra. Un ejemplo es la aparición del profeta Samuel a Saúl, relatada en 1 Samuel 28. En esta historia, Saúl consulta a una médium para invocar a Samuel, y Samuel aparece para entregarle un mensaje divino. Es importante notar que este evento no fue un ejemplo común de una aparición de un alma. En realidad, fue un evento extraordinario, permitido por Dios, como un juicio sobre Saúl por su desobediencia. Este tipo de sucesos no representa una práctica normal o un comportamiento que debe ser buscado por los creyentes. La aparición de Samuel fue un acto divino para dar un mensaje de parte de Dios y no debe interpretarse como la prueba de que las almas de los muertos pueden ser invocadas a voluntad. Esto refuerza la enseñanza bíblica de que no debemos recurrir a prácticas espirituales prohibidas, como la consulta a médiums, ya que Dios tiene el control total sobre los eventos espirituales y las apariciones en la vida humana. Es importante también entender que la Biblia no respalda la creencia en fantasmas o en la permanencia de las almas de los muertos en la tierra. En Mateo 14:26, cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Sin embargo, Jesús les corrigió de inmediato, diciéndoles: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Este evento revela una verdad fundamental. Las percepciones humanas sobre los fenómenos espirituales a menudo están influenciadas por supersticiones y creencias erróneas. Los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma debido a su miedo y falta de entendimiento, pero Jesús les mostró que no debían temer, ya que Él estaba en control de la situación. Este pasaje también nos recuerda que nuestras creencias sobre lo espiritual deben basarse en la verdad revelada en las Escrituras, y no en miedos o supersticiones. La Biblia no apoya la existencia de espíritus errantes ni de almas que vagan por el mundo después de la muerte. Más bien, nos enseña que el alma, en el momento de la muerte, deja este mundo y se dirige hacia su destino eterno, ya sea en la presencia de Dios o separado de Él. La transfiguración de Jesús, relatada en Mateo 17:1-3, también nos ofrece una lección importante sobre el destino de las almas y el propósito divino. En este evento, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, pero no como espíritus errantes, sino en un estado glorificado.
Moisés y Elías no estaban vagando por la tierra, sino que fueron enviados con un propósito divino: confirmar la misión de Jesús. Este acto fue un testimonio de la gloria de Dios y de la confirmación de la obra de Cristo en la tierra. En este contexto, vemos que los que están en la presencia de Dios, como Moisés y Elías, no están atrapados en la tierra, sino que están en un estado celestial, glorificado, en la presencia de Dios. Este evento también nos muestra que, aunque Dios puede permitir manifestaciones divinas, estas no son la norma ni la evidencia de que las almas de los muertos sigan en la tierra. La enseñanza aquí es que aquellos que han sido llamados por Dios para un propósito específico pueden aparecer en ciertos momentos, pero no debemos confundir esto con la creencia de que las almas de los muertos vagan entre los vivos. Es fundamental recordar que, según la enseñanza bíblica, no existe un estado intermedio en la tierra para las almas después de la muerte. La Biblia es clara al afirmar que una vez que una persona muere, su alma no permanece en el mundo terrenal, ni puede interactuar con los vivos. En Hebreos 9:27 se nos enseña: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo refuerza la enseñanza de que, tras la muerte, el alma se dirige directamente hacia su destino eterno, ya sea en el paraíso o en el Hades, sin un periodo intermedio de vagar en la tierra. Esta verdad es consoladora para los creyentes, ya que les asegura que no hay ninguna esperanza en los muertos para afectar el mundo de los vivos. Las almas de los justos están con Dios, y las almas de los impíos están esperando el juicio final. Por lo tanto, no hay lugar para la superstición o para la creencia de que los muertos pueden regresar para influir en los vivos. Los creyentes pueden encontrar paz sabiendo que su destino eterno está en las manos de Dios y que al morir, su alma estará en su presencia, sin necesidad de esperar o vagar en la tierra. Finalmente, es importante destacar el juicio del alma como un evento crucial en el destino eterno de cada ser humano. La Biblia nos habla de dos juicios: el juicio inmediato, después de la muerte, y el juicio final, al final de los tiempos. El juicio inmediato se refiere al destino del alma justo después de la muerte. Como vimos en la parábola de Lázaro y el hombre rico, los justos son llevados al paraíso, mientras que los injustos son enviados al Hades, donde experimentan tormento. Este juicio no es para condenación para los creyentes, sino para confirmar su entrada en la presencia de Dios. El juicio final, que ocurrirá al final de los tiempos, será cuando todas las almas sean resucitadas y reciban su destino eterno, el cielo o el lago de fuego. Esta separación final se describe en Apocalipsis 20:13-15, donde se dice que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. La enseñanza bíblica nos llama a vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que el juicio de nuestras acciones y decisiones nos llevará a uno de estos destinos definitivos. Al comprender la eternidad y el juicio final, podemos vivir con un sentido renovado de propósito y esperanza, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios justo y misericordioso.